Mi perro me brindó algo que nunca había experimentado y me sorprendió. Mi nombre es Camila y en la última década he vivido una cotidianidad invariable. Cada día comenzaba de la misma manera. Al despertar, preparo un café suave en la cocina mientras Alejandro, mi esposo, revisa rápidamente su teléfono antes de salir apresurado hacia su trabajo en el corazón de Santiago. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte el próximo episodio, que será aún más impactante y lleno de sorpresas. No te arrepentirás. Quedaba sola, escuchando el eco de la puerta al cerrarse después de su salida. Alejandro es un individuo de calidad, esforzado y confiable. Sin embargo, tiende a mantener cierta reserva. El frío es su principal enfoque, dejando ver que su trabajo es lo más importante para él. Cuando estamos juntos, apenas intercambiamos palabras imprescindibles, dando la sensación de ser simplemente compañeros de vivienda en lugar de una pareja matrimonial. Por mucho tiempo, me convencí de que era una situación común, propia de la vida conyugal, aunque en realidad experimentaba una sensación de invisibilidad. En el centro de toda esta situación se encontraba Thor, nuestro fiel perro de raza boxer. En realidad, el perro fue adoptado cuando era muy joven porque Alejandro pensaba que sería un excelente protector del hogar. Aunque para mí, Thor era simplemente otro compañero animal, la verdad es que ni siquiera me había dado la oportunidad de conocerlo. El can era sereno y callado, dedicando la mayor parte del día al aire libre o descansando en su cama en la sala. Nuestra interacción con Thor era mínima. Cuando Alejandro regresaba a casa, él se llenaba de emoción al verlo llegar y lo recibía con entusiasmo. Aunque su actitud cambiaba cuando se trataba de mí, parecía que él también era consciente de que en mi realidad solo me mantenía a flote, sin experimentar la vida plenamente. Los días transcurrían de esa manera. La casa permanecía organizada, la cena lista sin falta, aunque en mi interior predominaban los vacíos emocionales. Jamás imaginé que algo pudiera alterar esa situación, y menos aún un can. Sin embargo, estaba a punto de darme cuenta de que Thor sería algo más que un animal doméstico. Era el único ser que realmente entendía mis emociones. Aquella mañana, Alejandro se había marchado al trabajo como de costumbre, dejándome sola en la cocina con mi café enfriándose frente a mí. El silencio resultaba abrumador, de tal manera que incluso el susurro del viento exterior parecía más reconfortante que el ambiente de mi hogar. De pronto noté la presencia de alguien. Thor se encontraba sentado en la entrada de la cocina, observándome con una serenidad en sus ojos que me resultaba desconocida desde hacía mucho tiempo. En silencio y sin emitir ladridos, permanecía observándome fijamente, como si captara un significado que yo misma no lograba comunicar. Decidí no prestarle atención por un instante. Sin embargo, algo en su expresión me hizo detenerme. Permanecí mirándolo detenidamente, tratando de entender la situación. ¿Podría haber sabido él acerca de mis sentimientos? Incliné la cabeza, soltando una risa interna. Camila, no seas tonta, es simplemente un canino. Sin embargo, Thor sorprendió a todos con una acción inesperada. Despertó con calma, se acercó hacia donde yo estaba y con delicadeza apoyó su cabeza suavemente en mi pierna. Permanecí sin moverme, me encontraba indeciso. Jamás había experimentado una afinidad tan profunda con él. Tu impulso fue acariciar su cabeza y en ese momento, experimentaste una sensación peculiar, como si recibieras el mensaje de que no estaba sola. Aquella acción tan sencilla tenía un gran valor en ese instante. A partir de esa jornada, empecé a percibir detalles que anteriormente ignoraba. Cada vez que me sentaba en el sillón, Thor se ubicaba a corta distancia de mí, como si estuviera atento a mi tranquilidad. En momentos de tristeza y con dificultad para contener el llanto, lo descubría reposando cerca de la puerta de mi cuarto, aguardando con calma, como intuyendo mi necesidad de espacio. Resultaba inusual ya que no tenía expectativas sobre él. Sin embargo, se entregaba por completo, algo que no podía afirmar de Alejandro. La presencia de Thor era constante, sin imposiciones ni requerimientos, se percibía a sí mismo de verdad, en un entorno donde se experimentaba como si fuera invisible. Comencé a cuestionarme algo que nunca antes me había atrevido a afrontar. ¿Podría un compañero inesperado ofrecerme lo que había estado buscando? En caso de que fuera de esa manera,
¿Cuál era la implicación para mí? Era inevitable que experimentara una sensación de opresión en el corazón. Durante un largo periodo, había pasado por alto mis verdaderas necesidades, hasta que Thor me hizo verlas. Tras la mañana junto a Thor, no podía sacar de mi mente lo sucedido. Sentía una conexión genuina que nunca había percibido antes. Simplemente se trata de un can. ¿Correcto? Las palabras que me repetía a mí misma me hacían creer que estaba dramatizando. Que carecía de lógica sentirme de esa manera. Cada vez que Thor dirigía su mirada hacia mí o se aproximaba con tranquilidad, sentía como algo en mi interior se fracturaba y, al mismo tiempo, se renovaba. Sentía vergüenza por haber dado tanta importancia a sus acciones. Me parecía excesivo. ¿Cuál era la situación que me afectaba? Traté de centrarme en diferentes aspectos, tal y como solía hacer. A pesar de haber fregado los platos y ordenado la casa, el silencio continuaba siendo abrumador. Y en realidad, no se trataba únicamente del mutismo que reinaba en la vivienda. El silencio dominaba mi existencia. Mi conexión con Alejandro. La sensación de vacío era constante, como un ciclo que no tenía fin. Preparaba la comida. Él estaba en su jornada laboral. Compartíamos la cena juntos, aunque separados por una larga distancia. Siempre buscaba una manera de darle una explicación. Era algo que repetía constantemente. Alejandro se encuentra muy ocupado ya que tiene un montón de obligaciones que atender. Sin embargo, ¿qué sucede conmigo? ¿Acaso mi importancia no era considerada? ¿Cuándo empezamos a ser así? Era aterrador el hecho de que no tuviera conocimiento de eso. Después apareció Thor, el canino que en breve plazo parecía ofrecerme algo que había anhelado durante mucho tiempo. Aunque me resistía a reconocerlo, me resultaba imposible aceptarlo. Si lo llevaba a cabo, era una clara señal de que algo no iba bien en mi vida. Algo que ya no podía pasar por alto. Hice el esfuerzo de mantenerme ocupada para alejar esos pensamientos. Sin embargo, la sensación de miedo persistía. ¿Y si resultara ser cierto? ¿Y si mi alegría se había apoyado tanto en algo que Alejandro no podía proporcionarme? Sin embargo, ¿Thor sí lo hará? Pensaba que era solo una mascota, pero con el tiempo entendí que significaba más. El inconveniente no era Thor, sino más bien era el reflejo que me revelaba todo lo que carecía en mi existencia. En una tarde, me encontraba sentada en el sofá, observando a través de la ventana sin prestar atención a lo que veía. La jornada transcurrió de manera rutinaria. Con Alejandro fuera, la casa en completo silencio y mi mente repleta de reflexiones que no me animaba a abordar. En ese momento, experimenté una sensación. Thor se había encaramado al sofá, algo que no solía hacer sin previo aviso. Se sentó a mi lado y recostó su cabeza en mi pierna. Permanecí quieta, impactada por la acción. Al observarlo, no solo percibía un canino, sino a un ser que se encontraba presente para brindarme apoyo. Al pasar la mano por su cabeza, una tranquilidad inexplicable se apoderó de mí. Sentí como si una parte del peso que cargaba en mi pecho se hubiera aliviado. Aunque fuera mínimamente, experimenté una sensación de compañía que no había sentido en mucho tiempo. Thor permanecía en silencio, sin cuestionar ni demandar nada. Simplemente se encontraba allí, brindándome algo que desconocía que requería. Empatía, solidaridad. Experimenté una sensación de confort que tenía tiempos sin sentir y, de repente, me vi cuestionándome a mí mismo. ¿De qué manera puede un canino provocar en mí estas sensaciones? ¿Qué impide que logre encontrar la tranquilidad con Alejandro? Esa pregunta se ha mantenido en mi mente, como un destello que comienza a iluminar todo aquello que había pasado desapercibido para mí. Si Thor tenía la capacidad de brindarme ese instante de calma, es posible que no fuera el único con la solución. Quizá la cuestión más relevante no se refería a Thor, sino a mi persona. Tras ese atardecer en el sofá, todo se transformó. Después de mucho tiempo, experimenté el deseo de cambiar mi rutina y hacer algo distinto. Fue entonces cuando opté por comenzar con Thor. Al día siguiente, agarré su correa y los asé a dar un paseo por el parque que estaba cerca. Al principio no parecía tener mucha importancia. Mientras íbamos juntos, él olfateaba todo a su alrededor, mientras yo seguía adelante en completo silencio. Sin embargo, gradualmente comencé a percibir algo. Además de gozar del paseo,
A Thor le agradaba estar en mi compañía. Cada vez que lo observaba, él alzaba la mirada, como si necesitara confirmar que todo estaba en orden. Con el transcurso de los días, esos paseos se transformaron en el instante que más disfrutaba diariamente. Ese lugar nos pertenecía solo a él y a mí. No hacía falta darle detalles sobre mis emociones ni argumentar por qué a veces me quedaba callado. Thor se encontraba simplemente presente. Comencé a comunicarme con él, al principio de manera insegura, como si estuviera ansiosa por conversar con un can. Sin embargo, esas charlas terminaron convirtiéndose en una especie de tratamiento. Esa tarde, mientras caminábamos bajo el sol, le comenté a Thor que ese día me había sentido un poco menos sola. A pesar de no poder dar una respuesta, me observó con esa mirada característica suya, como si captara el significado de cada palabra. De a poquito, esos instantes breves revivieron algo que tenía en el olvido. Felicidad. Comencé a percibir detalles que anteriormente pasaban desapercibidos. Disfruto de la brisa fresca, el susurro de las hojas al moverse y el reconfortante calor del sol en mi rostro. Pequeñas acciones que renovaban mi sensación de vitalidad. Al volver a mi hogar y encontrarme con Alejandro, la disparidad era abrumadora. Mientras Thor me brindaba su compañía y afecto, Alejandro permanecía distante, absorto en su teléfono o en la televisión, como si nada más importara. Sentía un dolor al percatarme de esta discrepancia. Sin embargo, era imposible seguir haciéndome de la vista gorda. Thor había pasado a ser algo superior a una simple mascota. Fue mi compañero, mi persona de confianza y, en diversas formas, mi lugar seguro. A pesar de no comprenderlo completamente, tenía claro que esas caminatas no se realizaban exclusivamente por su beneficio. Eran destinados a mí. En poco tiempo, Alejandro se dio cuenta de los cambios que estaban ocurriendo en su hogar. Durante la cena de esa noche, en medio de nuestro habitual silencio, él posó el tenedor en el plato y clavó su mirada en la mía. ¿Por qué dedicas tanto tiempo a estar afuera con el canino?, interrogó con un matiz que le resultaba ambiguo. Entre curiosidad y fastidio, alcé la mirada, asombrada ante la interrogante. No solía mostrar interés por mis actividades. Contesté mencionando mi gusto por pasear con él, intentando dar la impresión de naturalidad, aunque era consciente de que su pregunta escondía algo más. Conforme transcurrían los días, las tensiones empezaron a aumentar. Alejandro comenzó a expresar sus opiniones con mayor frecuencia. Te preocupas más por Thor que por mí. Camila, es simplemente un can. No comprendo la razón de la relevancia que le otorgas. Las palabras que me dijo me causaron dolor, aunque al mismo tiempo me mostraron una realidad que evitaba aceptar. Alejandro y yo nos encontrábamos en un momento de separación más profunda que en cualquier otro momento anterior. No guardaba relación alguna con Thor. Aunque hubo desacuerdos, continué disfrutando de mis paseos y momentos con Thor. A medida que transcurrían los días, percibía cómo algo en mi interior se hacía más fuerte. No solo la presencia de Thor me reconfortaba, sino el significado de esos instantes. Un momento para mí, un lugar para tomar aire, para liberarme de esa sensación de estar aprisionada. Tengo presente un atardecer que resultó ser muy complicado. Habíamos tenido una disputa con Alejandro antes de que saliera hacia su trabajo. Experimenté un vacío interior, como si sus expresiones hubiesen agotado por completo mi vitalidad. Sin embargo, Thor se encontraba allí, observándome con una serenidad que transmitía un mensaje tranquilizador de protección. Lo llevé al parque como de costumbre, y al observarlo correr entre las hojas secas, experimenté una sensación que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Sensación de calma. Fue la primera vez que comprendí que no estaba dañada, que todavía podía experimentar instantes de alegría, aunque fueran breves. Thor continuaba siendo mi mejor compañero, mi apoyo inquebrantable, cada vez que se movía, ya fuera con un simple movimiento de su cola o al acercarse a mi lado. Me hacía ver que, incluso en los momentos más complicados, existía algo que merecía la pena. Aquella noche resultó ser especialmente complicada. Durante todo el día, Alejandro y yo apenas habíamos hablado, y cuando finalmente lo intenté, él simplemente hizo un gesto vago antes de enfocarse en su teléfono. Caminé hacia la habitación con un nudo en el pecho, esa sensación de estar solo que ya conocía demasiado bien. Tomé asiento en el borde de la cama.
notando cómo las lágrimas empezaban a deslizarse por mis mejillas. No se trataba de enojo, ni siquiera de tristeza, se trataba de un vacío que poco a poco te consumía, resonando con todo lo que no estaba presente. En ese momento, percibí el ruido producido por sus extremidades. Thor empujó la puerta suavemente con su nariz y se acercó hacia mí sin vacilar. Tomó asiento a mis pies y me observó de la manera habitual, con esa mirada que parecía tener toda la información. Aunque no expresé palabras, él captó el mensaje, se incorporó y se acostó en la cama, algo que no solía hacer a menos que se lo indicaran. Se acomodó a mi lado, recostando su cabeza en mi regazo. Me sentí completamente desequilibrado por ese gesto tan sencillo. Lo rodeé con intensidad, permitiendo que las lágrimas fluyeran sin restricciones. Mientras le acariciaba, experimenté una combinación de agradecimiento y tristeza que me resultaba difícil de manejar. Thor permanecía en silencio, incapaz de articular palabras de consuelo. Sin embargo, su mera presencia transmitía un mensaje de tranquilidad. En ese instante comprendí lo importante que era esa conexión para mí, y cómo la simple presencia de esa persona me estaba siendo de gran ayuda para seguir adelante. Permanecí en ese lugar, rodeándolo con mis brazos, con una idea que no lograba apartar de mi mente. ¿Qué es lo que me hace sentir así con él en lugar de con Alejandro? Generaba temor en mí esa pregunta, ya que conocía la solución. Lo que recibía de Thor no eran simples acciones, sino algo que había anhelado durante mucho tiempo. Descubrí un nuevo tipo de vínculo que nunca había percibido antes. En ese cuarto sombrío, experimenté cómo algo en mi interior se quebraba por fin. No podía seguir ignorando lo que realmente sentía. Mi relación con Alejandro tenía desafíos, y Thor me ayudó a comprender mis sentimientos. La cuestión residía en lo que no estaba presente y la extensión del tiempo que había transcurrido sin ello. Los días posteriores a esa velada tuvieron un carácter distinto. En mi interior, algo se había activado, sin estar seguro de si era valentía o aceptación lo que experimentaba. Sin embargo, era evidente que no podía continuar evadiendo mis emociones. Era imperativo ser honesto conmigo mismo. Tengo fresco en la memoria un atardecer específico. Mientras Alejandro permanecía en el hogar, sentado en el sofá con la atención concentrada en su dispositivo móvil. Yo me encontraba en la cocina, alistando la comida. Siempre contaba con la presencia de Thor a mi lado. Al observarlo, experimenté un torbellino de sentimientos inesperados. Aunque siento agradecimiento, también experimento melancolía. Mientras removía el contenido de una cacerola, mis pensamientos vagaban lejos. Pensaba en los meses recientes y en cómo Thor me había revelado algo que pensaba que ya no existía. Experimentar la sensación de ser observada, escuchada y apreciada no a través de palabras o gestos grandiosos, sino gracias a una presencia auténtica. En la tranquila cocina, finalmente me decidí a enfrentar algo que había estado evitando desde hacía mucho tiempo. Mi relación matrimonial estaba deteriorada. Alejandro no era una persona negativa. Sin embargo, no era la persona que yo requería. La falta de conexión emocional que tenías había creado un vacío tan grande que, durante un tiempo, ni siquiera percibí lo mucho que me estaba impactando. Sin embargo, con la visión que me brindó Thor, ya no podía ignorar la situación. Thor me mostró el verdadero significado del amor sin límites. No hay lugar para esperanzas, críticas o demandas con él. Simplemente permanece presente, otorgándome algo que jamás creí merecer. El tiempo que dedica, su presencia, su atención. A medida que me iba percatando de ello, el dolor de aceptar lo distante que estaba Alejandro de corresponderme aumentaba. Era imposible continuar haciéndole caso omiso. La responsabilidad de este vacío no recaía en Thor, ni era algo que se pudiera colmar con simples paseos o momentos de tranquilidad. Se trataba de una dificultad de mayor envergadura, una fisura que se había desarrollado a lo largo de los años y que en este momento no podía disimular con justificaciones. Apoyado en el marco de la puerta, observaba a Alejandro desde la cocina. Era inevitable experimentar una sensación de malestar al observarlo tan distante de mí. De todo lo que representábamos. Era consciente de que aceptar esta realidad implicaba una transformación total en mi existencia. Sin embargo, tenía plena conciencia de que el momento había llegado.
Era imposible continuar pasando por alto mi urgencia de amor, de vínculo, de experimentar de nuevo la sensación de estar plenamente viva. Después de mucho tiempo, me encontraba preparada para afrontar la verdad de mi situación. Si algo había asimilado de Thor, era precisamente eso. El verdadero amor no se ruega, ni se aguarda, ni se encuentra en el sitio incorrecto. El amor verdadero solo existe. Esa era mi aspiración en la vida. Después de esos días, noté que algo en mi interior comenzaba a transformarse. Tras asumir la realidad acerca de mi relación conyugal y lo que verdaderamente anhelaba, experimenté una sensación de lucidez que llevaba tiempo sin experimentar. Fue la primera vez que comprendí que el inconveniente no se limitaba únicamente a Alejandro. La raíz del inconveniente residía en mi persona, aquella representación de mí misma que dejé atrás en cierto momento de mi vida. Después de tanto tiempo, se esforzaba por mantener todo en orden. Velé por la impecabilidad del hogar. Al haber cumplido con todas las expectativas puestas en mí, he dejado atrás un detalle crucial. Mi alegría, mis sentimientos, mis requerimientos, la forma en que Thor me lo enseñó fue única. Nadie más pudo hacerlo de esa manera. Esa mañana, mientras caminábamos bajo el cielo sin nubes, decidí hacer una pausa para contemplarlo. Volteó su rostro hacia mí, con las orejas atentas y la mirada serena. Me puse de rodillas, lo envolví en un abrazo y le murmuré al oído: agradezco a Thor por no abandonarme, por mostrarme que aún soy capaz de experimentar emociones y de transformarme. En ese instante, opté por un cambio en la situación. La situación ya no se limitaba a la posibilidad de rescatar nuestra relación matrimonial. Alejandro y yo, se trataba de si era posible que me rescatara a mí misma. Tenía la certeza de que era digno de algo superior, algo auténtico. No podía continuar haciendo caso omiso a los deseos urgentes de mi corazón. Thor no solamente representaba un lugar seguro para mí, fue mi referente, la estructura que me condujo de regreso a mi esencia. Observando cómo se desplazaba entre las hojas secas, me di cuenta de que esa sería mi siguiente decisión: hallar mi propia felicidad, ya sea al lado de Alejandro o en solitario. ¿Alguna vez has experimentado sensaciones similares a las mías? ¿Te has encontrado respaldo en alguna persona o situación sorprendente al estilo de Thor? Sería genial poder disfrutar de tu relato en la sección de comentarios. Si el video fue de tu agrado, asegúrate de darle me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte futuras historias similares. Contar con tu respaldo es de gran valor para mí, ya que me impulsa a continuar creando publicaciones que conecten contigo. Entablar una conversación con Alejandro representó uno de los mayores desafíos que he enfrentado. Esa noche, tras la cena, reuní coraje y le propuse tener una charla juntos. Al principio, no mostraba interés en lo que le decía. Parecía estar distraído como de costumbre, pero esta vez estaba decidido a no permitir que evitara hablar del tema. Le expresé a Alejandro, con voz temblorosa: debemos tener una conversación. Me resulta imposible continuar con esta forma de vida. Siento una profunda soledad y esta situación no está dando resultados. Alzó la mirada, claramente confundido. ¿Cuál es el significado de lo que dices? ¿Cuál es el origen de todo esto?, inquirió con un tono que combinaba sorpresa y molestia. Mantuve una conversación sincera con él. No lo hace con acento agudo, pero tampoco eludí la realidad. Le expliqué cómo me sentía, cómo nuestra falta de conexión había dejado un vacío enorme en mi vida y cómo había empezado a darme cuenta de ello gracias a Thor. La respuesta que recibió no cumplió con sus expectativas. Con gesto de descontento, expresó: esto es a causa del Khan. ¿Quieres decir que un ser vivo te brinda mayor felicidad que yo? Hubo un instante en el que consideré la posibilidad de dar marcha atrás y abandonar la charla en ese punto. Sin embargo, opté por continuar. Era consciente de que, a pesar de su falta de comprensión en ese instante, el diálogo tenía relevancia, no solo para ambos, sino para mí en particular. Contesté con determinación: no tiene nada que ver con Thor, Alejandro. Fue entonces cuando me di cuenta. Es fundamental hallar un método para recuperar lo que hemos extraviado, en caso de que todavía se encuentre disponible. Si no tomamos medidas, la situación seguirá igual. Alejandro guardó silencio durante un extenso periodo de tiempo, sin encontrar las palabras adecuadas.
La respuesta no generaba entusiasmo, pero tampoco era un rechazo categórico. La tranquilidad que transmitía indicaba que estaba reflexionando, lo cual me bastaba en ese instante. Mientras tanto, Thor continuaba siendo mi punto de apoyo. Esa noche, tras nuestra conversación, lo vi una vez más aguardando a mi lado en la cama. Al acariciar su cabeza, me di cuenta de que el camino que se abría ante mí no sería sencillo, pero al menos tenía la determinación necesaria para afrontarlo. Avanzar de forma gradual, sin apresurarse. Después de nuestra charla, los días que vinieron no mejoraron de forma mágica, pero algo se percibía distinto. Alejandro y yo empezamos a entablar conversaciones más frecuentes, aunque con precaución, como si estuviéramos explorando de nuevo los caminos de una relación que habíamos dejado atrás. Persistían los momentos de silencio incómodos y distanciamiento, aunque también se observaban progresos mínimos. No obstante, algo dentro de mí había cambiado. Después de mucho tiempo, finalmente experimentaba una sensación de libertad al darme cuenta de que mi alegría ya no estaba ligada por completo a sus acciones. Había adquirido un conocimiento esencial gracias a Thor. Mi propia felicidad no podía estar en manos de nadie más que en las mías. Thor continuaba siendo mi leal compañero, mi punto de apoyo en esos momentos en los que las incertidumbres intentaban reaparecer. La constante serenidad de sus ojos vigilantes me hacía consciente de haber hallado algo de gran valor. La importancia de establecer un vínculo con mi propio ser. Comencé a realizar actividades que anteriormente no me permitía. Invertí tiempo en atenderme, en leer, en pasear más allá de los recorridos con Thor, en recuperar pequeños placeres que había dejado atrás. Con el tiempo, empecé a experimentar una mayor confianza y plenitud. No era que todo en mi vida estuviera impecable, sino que en última instancia me estaba descubriendo a mí misma. A pesar de que estaba involucrado con Alejandro, ya no era mi prioridad exclusiva. En ese momento comprendí que mi alegría no residía en arreglar lo que existía entre nosotros, sino en edificar algo firme en mi interior. Alejandro tenía la opción de acompañarme en esta nueva ruta o no. Sin embargo, yo continuaría mi camino, con o sin su compañía. Thor no solo me había hecho compañía, sino que también me había brindado mucho más. Recibí el regalo de recuperar la fe en mí misma, comprendiendo que soy digna de amor, conexión y atención, comenzando por mí misma. Y ese cambio fue el más significativo de todos. Mirando hacia el pasado, nunca hubiera pensado que un canino como Thor tendría un impacto tan grande en mi vida. Inició con breves instantes de compañía que se transformaron en un recorrido hacia mi propia recuperación, hacia algo que había descuidado por entero, la relevancia de estar en sintonía con mis sentimientos. Thor no solamente me brindó su apoyo en los momentos complicados, sino que también se convirtió en mi mentor. No requería de palabras para demostrarme la naturaleza del amor sin condiciones. Con su serenidad, fidelidad y tolerancia, me hizo reflexionar sobre el verdadero significado de estar presente, verdaderamente presente para otra persona, e incluso para uno mismo. Gracias a su influencia, comprendí que no podía continuar centrando mi vida en las acciones o inacciones de los demás. Mi alegría y satisfacción estaban en mis manos, en ser sincera conmigo misma y en buscar lo que verdaderamente me hacía sentir llena de vida. Actualmente sigo en esa trayectoria, adquiriendo conocimientos y evolucionando, pero con una nueva adquisición que me faltaba anteriormente. Deseo. Thor me demostró que las uniones más sorprendentes son las que pueden causar un mayor impacto en nuestra vida. Cuando te encuentres en una situación de sentirte atrapado o que todo está desmoronándose, no dudes en observar lo que te rodea. Quizá encuentres la asistencia que requieres más cerca de lo que piensas. Ya sea en un sitio, alguien o incluso un can que te enseñe lo verdaderamente relevante.